Bienvenidos al curso. Hoy vamos a empezar ya meramente con lo que sería la circunferencia o círculo y circunferencia, ¿verdad? Que es el primer tema incluido en esta prueba de bachillerato por madurez. Las dos clases anteriores que nosotros hemos visto han sido a modo de repaso, ¿verdad? Son conocimientos que son necesarios para poder, o que yo considero que son necesarios para poder empezar a enfrentarnos, ¿verdad?, a los temas que se van a dar en este curso de bachillerato por madurez. Como les digo, ¿verdad? Entonces vamos a ver circunferencia, centro y radio, pero antes de eso yo considero que es importante que recordemos algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces vamos a recordar qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, vamos a recordar que funciona en triángulos rectángulos. Para los que no están tan familiarizados, ¿verdad?, o no recuerdan muy bien el tema, vamos a recordar que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo interno recto. O sea que estaríamos hablando de un ángulo de 90 grados en el interior, ¿verdad? Ese es un triángulo rectángulo, y en los triángulos rectángulos es entonces donde nosotros vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras, que nos va a decir lo siguiente. Bueno, en este triángulo, ¿verdad?, yo voy a decir, supongamos que aquí tengo A, que aquí tengo B y que aquí tengo C. Entonces yo sé que, ¿verdad?, el lado AC, recordemos que los lados se representan con una lineecita sobre las dos letras, ¿verdad?, o las dos terminales del lado, que en este caso son A y C. Vamos a decir que a ese lado le vamos a llamar hipotenusa, ¿verdad? Y a los otros dos lados, el lado BC y el lado AB, les vamos a llamar catetos del triángulo rectángulo. Y bueno, ya que tenemos bien los nombres, ¿verdad?, yo a la hipotenusa la voy a nombrar con H. Vamos a decir que H sería la hipotenusa, ¿verdad? Entonces por aquí tendríamos H, y yo diría que este sería el cateto 1 y a este le vamos a nombrar cateto 2. Entonces cateto 1, y por otro lado tenemos el cateto 2, ¿verdad? Y vamos a decir que lo que nos dice el teorema de Pitágoras, ¿verdad?, es una igualdad estableciendo que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Luego nosotros con esta fórmula podríamos averiguar el valor, ¿verdad?, de la hipotenusa, podríamos averiguar el valor de alguno de sus catetos, pero siempre teniendo en cuenta que tengo que tener los otros dos, ¿verdad? O sea, me refiero a que tengo que tener, por ejemplo, el cateto 1 y la hipotenusa para poder averiguar quién es el cateto 2. O en otro caso, ¿verdad?, tendría que tener quién es el cateto 1, quién es el cateto 2 para poder averiguar quién sería la hipotenusa, ¿verdad? Este es un repaso, ¿verdad?, sumamente rápido acerca del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, para que veamos cómo es que funciona. Bueno, por aquí tenemos un triángulo. Yo voy a decir que AB mide 5 y que BC mide 3. Entonces vamos a decir que AC mide X, o sea, no sabemos cuál es el valor de ese cateto, ¿verdad?, del cateto AC, y lo tenemos que averiguar con la fórmula de Pitágoras. ¿Qué es lo que me dice la fórmula de Pitágoras, verdad? La fórmula de Pitágoras, recordemos por acá, ¿verdad? Aquí la tenemos. Me dice que yo puedo elevar la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? O que la hipotenusa elevada al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa siempre va a ser el cateto más largo, ¿verdad? O el cateto que se opone de manera directa a el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Veamos aquí que pasa lo mismo, ¿verdad? La hipotenusa, vean que siempre se va a oponer al ángulo de 90 grados. Y vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, bueno, en este caso, el lado AB al cuadrado, ¿verdad?, que sería 5 al cuadrado, va a ser igual a el cateto 1 al cuadrado. 5 al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado, ¿verdad?, que es el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ok, eso sería, ya resolviendo las potencias, ¿verdad? 5 al cuadrado es 25
y 3 al cuadrado es 9, más x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Tengo que despejar esa x para poder averiguar su valor, ¿cierto? Eso es una ecuación. Entonces me queda que x al cuadrado va a ser igual a 25 menos 9, ¿verdad? Lo que hago es pasar a restar el 9 al otro lado del igual. Vamos a continuar aquí al ladito. Hagamos unas flechitas indicando que por aquí continuamos, ¿verdad? Vamos a decir entonces que x al cuadrado es igual a 25 menos 9, que me da 16, ¿verdad? Y por último, bueno, ¿cómo hacíamos para despejar esa x completamente? Resulta que tenemos un cuadrado ahí que tenemos que quitar. A mí me interesa tener la x sin nada, ¿verdad? Para poder saber cuál es el valor de ese cateto. Entonces me quedaría que x es igual a la raíz de 16. Y la raíz de 16 es igual a, bueno, aquí es más menos la raíz de 16, ¿verdad? Que eso es igual a más menos 4. Perfecto, esos serían los dos resultados. Recordemos que cuando sacamos raíces, ¿verdad? Siempre en una ecuación nos van a dar un resultado positivo y un resultado negativo. Pero como aquí estamos trabajando con medidas, ¿verdad? Cuando yo trabajo con medidas de figuras geométricas no voy a poder tener las medidas de algo negativa. Yo no puedo decir que algo mide 100 centímetros menos 100 centímetros cuadrados, ¿verdad? Mediría 100 en tal caso. Por lo tanto, ¿verdad? Como estamos trabajando con figuras geométricas y medidas de sus lados, vamos a decir que la medida va a ser igual a 4 positivo, ¿verdad? Entonces por ahí teníamos la medida del cateto que estábamos buscando, en este caso que sería la incógnita. Entonces ya habiendo repasado lo que es el teorema de Pitágoras, sería bastante importante, ¿verdad?, que repasemos un poco acerca de qué es el plano cartesiano. Entonces vamos a poner acá el plano cartesiano. Como les había mencionado antes, del plano cartesiano tengo un video, ¿verdad?, que ustedes pueden ver ahí en el canal. Justamente se llama Conceptos básicos de punto, recta y plano, donde se explica bien, ¿verdad?, cómo funciona. Sin embargo, en las clases anteriores habíamos estado conversando acerca de cómo yo puedo utilizar una recta numérica, ¿verdad?, y asociarle los números. En este caso vamos a trabajar con asociaciones de números reales, ¿verdad? Habíamos dicho que una recta numérica está formada por puntos. Entonces, por ejemplo, la recta numérica, ¿verdad?, voy a dibujarla por acá. Por aquí tenemos la recta, ¿verdad?, que vamos a representar con una línea y dos flechas en los extremos. Y se llama recta, bueno, en este caso, ¿verdad?, numérica, porque yo a esta recta le voy a asociar los números reales. Usualmente los que ponemos a representar en una recta numérica, ¿verdad?, son los números enteros, porque no vamos a poner cada número real, sería imposible. Bueno, eso es la recta numérica, ¿verdad? Y vimos también que nos funcionaba para hacer gráficas de intervalos, ¿verdad? Entonces yo podía dibujar intervalos en la recta numérica y demás haciendo estas asociaciones. Ahora, resulta que en el plano yo voy a trabajar con dos rectas numéricas, una como la hemos venido trabajando y otra recta numérica de forma vertical, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo ya no estamos trabajando solo con una, sino con otra. Dos rectas, ¿verdad?, que se intersecan. Vean que estas dos rectas van a intersecarse, ¿verdad? Y además la característica que cumplen en el plano cartesiano es que ellos forman un ángulo de 90 grados entre sí. Entonces, ese sería el plano, ¿verdad? También se cumple la misma característica que tiene la recta que está establecida de manera horizontal. Podemos asociarle, ¿verdad?, diferentes números. Entonces, por ejemplo, ahí el 0 se va a ubicar tanto para el eje, ¿verdad?, o la recta que está vertical y la recta que está horizontal. Entonces de aquí partiríamos para los positivos, hacia arriba, ¿ok?, ¿verdad? Entonces ahí vamos a partir hacia los positivos y hacia abajo partiríamos con los negativos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, en el plano cartesiano tenemos que se va a representar, ¿verdad?, con dos rectas que se intersecan en un punto y además forman un ángulo de 90 grados. O sea, son rectas perpendiculares. Entonces, también a cada una de esas dos rectas las vamos a identificar con cierto nombre, ¿verdad? A esta recta yo le voy a nombrar por convención, ¿verdad?, el eje de las X.
Y a esta recta la voy a nombrar el eje de las Y. ¿Ok? Entonces ahí tengo, ¿verdad? Las dos rectas, el eje X y el eje Y. El eje X corresponde a la recta horizontal y el eje Y corresponde a la recta vertical. Ajá, entonces eso sería un plano, ¿verdad? Un plano cartesiano. ¿Y para qué me sirve ese plano cartesiano? Bueno, el plano cartesiano a mí me sirve para establecer posiciones. ¿A qué quiero decir con eso? Entonces el plano está formado por puntos también, ¿verdad? Incluso podríamos decir por puntos y rectas. Pero nosotros lo que nos va, o en lo que nos vamos a centrar ahorita es por los puntos, ¿verdad? Los puntos forman el plano. Y entonces, ¿cómo ubico un punto yo en el plano? ¿Cómo ubico yo un punto en el plano? Entonces vamos a nombrar, vamos a decir, ¿verdad? Que un punto del plano se representa, o lo vamos a representar de la forma A, B. ¿Ok? Entonces vamos a decir, ¿verdad? Que el punto A vamos a ubicarlo en el eje de las X, o como dijimos, el eje que corresponde al horizontal, ¿verdad? Y el B, ¿verdad? Vamos a ubicarlo en el eje Y. Eje Y, ¿verdad? O el eje vertical. Bueno, y ahora nos preguntamos, ¿y qué hago yo con eso, verdad? ¿Cómo voy a ubicar ese punto que se representa de esa manera? Esta forma de representar los puntos, vamos a decir que se llaman pares ordenados. ¿Ok? ¿Por qué pares ordenados? Son pares de números, ¿verdad? Podemos ver el número A y el número B, y ordenados porque tienen un orden en específico. Como dije, ¿verdad? Aquí abajito, este A siempre va a estar en el espacio, o siempre el primer espacio del par va a representar el eje de las X, y el segundo espacio del par, en este caso, representaría el eje de las Y, o su posición en el eje de las Y. Entonces veamos un ejemplo y posicionemos un punto, ¿verdad? En ese plano. Ahí tenemos un par ordenado. Ya como explicamos anteriormente, cuando a mí me dan el par ordenado, yo entiendo que ¿verdad? Corresponde a la posición en el eje de las X, y corresponde a la posición en el eje de las Y. Entonces vamos a ver en el eje de las X dónde está el 3. Nos vamos a basar aquí, ¿verdad? En el eje de las X. ¿En dónde está el 3? Vemos que el 3 está aquí, ¿cierto? Vamos a posicionar el 5 en el eje de las Y. El eje de las Y dijimos que era la horizontal, ¿verdad? Entonces es este de acá. Bueno, ¿y dónde? Entonces vemos que el 5 en el eje de las Y está por ahí. Entonces yo voy a trazar una línea que pase de manera horizontal, ¿verdad? Por ese valor del eje de las Y, o esa posición, ¿verdad? Y voy a pasar una línea vertical por ese valor del eje de las X de igual manera. Esas dos rectas se van a intersecar en un punto, como podemos ver, ¿verdad? Ese es el punto A, B, que sería 3,5, ¿verdad? O ese es el punto al que estamos haciendo referencia nosotros en este momento. Esa posición en el plano que tiene ese punto. Ese punto tiene una posición establecida como el par ordenado 3,5. Ya con eso nosotros estaríamos listos con lo que es el plano cartesiano, ¿verdad? Un breve repaso, como dijimos anteriormente, de cómo ubicar los puntos por ahí en el plano. Y ya tenemos claro también el teorema de Pitágoras. Ahora, yo voy a unir estas dos situaciones, el teorema de Pitágoras y el plano cartesiano, para poder establecer distancias en el plano. Ok, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Igualmente voy a hacer un ejemplo y vamos a dibujar un plano, entonces. Sabemos que este es el eje de las X, sabemos que este es el eje de la Y. Yo siempre se las pongo, ¿verdad? Ya es una costumbre para uno guiarse de manera más fácil. Vamos a trabajar con dos puntos diferentes, porque si son dos puntos iguales o en la misma posición, o es el mismo punto, ¿verdad? No podríamos establecer una distancia. La distancia evidentemente sería 0. Pero bueno, tomemos en cuenta esos dos puntos. Yo voy a dibujar aquí una hipotética posición que tenga cada uno de esos puntos, ¿verdad? Supongamos que por aquí yo tengo X1, por aquí tengo Y1, ¿verdad? Entonces dijimos que la posición de ese punto sería este punto de acá, ¿verdad? Entonces digamos que este es el punto X1, Y1.
¿Ok? Y por otro lado, entonces yo podría tener otro punto, ¿verdad? Por acá. Ahí tenemos un punto. Supongamos que entonces este punto que tenemos aquí es el punto x2, ¿verdad? Y y2. Veamos que las y van en la posición del eje y las x van en la posición del eje x, de acuerdo a lo que expliqué de padres ordenados, ¿verdad? El primer término del padre ordenado es del eje x y el segundo término corresponde al eje de las y. La distancia entre esos dos puntos sería la línea que la medida de la recta, ¿verdad? O del segmento que los comunica y que pasa por ellos. Entonces yo puedo decir que por esos dos puntos pasa una recta, ¿cierto? O un segmento, vamos a tomar en cuenta el segmento, ¿verdad? El segmento que va de un punto al otro. Y entonces esa es la distancia que hay entre esos dos puntos. La cosa aquí, ¿verdad? Es cómo, si me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo determino esa distancia? Vamos a ver. Evidentemente, esa distancia, como dije antes, va a ser la medida, ¿verdad? De ese segmento que va de un punto al otro. Y entonces vamos a ver cómo puedo yo calcular el valor de esa distancia. Vean que si yo vengo y prolongo esta por acá, ¿verdad? Y además prolongo esta por acá. ¿Lo ven? Aquí voy a dibujarlo y luego lo vamos a quitar. Vean aquí. ¿Lo ven aquí? Se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahí se forma un triángulo rectángulo. Voy a ponerle aquí el ángulo de 90 grados nada más para que lo identifiquemos bien. Ahora, vamos a determinar cuál sería la medida de este lado, ¿verdad? Veamos que, al parecer, la medida que va desde este punto Y1 hasta este punto Y2 acá, ¿verdad? Va a ser esta misma medida que va desde aquí hasta aquí. Lo podemos ver, ¿verdad? Entonces yo puedo perfectamente sacar esa medida con este valor. Pero ¿cómo determino yo ese valor? Ahí entonces nosotros vamos a decir que, mira que este de aquí, ¿cuánto mide? Este mide Y1, ¿verdad? Este mide Y1. ¿Y cuánto mide este valor de acá? Este valor mide Y2. ¿Verdad? En este caso estamos trabajando con un valor negativo. Recordemos que las medidas no son negativas, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ponerle un menos para convertirla en una medida positiva, ¿verdad? Porque menos por menos da más. Entonces yo sé que Y1 más menos Y2, ¿verdad? Es igual a el cateto 1. Ya tenemos, ¿verdad? Una medida por ahí de un cateto, y ahora vamos a determinar la medida de otro cateto. Vamos a ver. Veamos aquí, ¿verdad? Que para el otro cateto es este que tenemos aquí abajo. Para determinar esa medida, yo sé que eso es la medida de este más este pedazo, ¿verdad? Yo sé que este pedazo de aquí abajo nos mide x1, ¿verdad? Porque veamos acá que de aquí a aquí, según lo que nos está diciendo el plano, eso mide x1, ¿cierto? Que va a ser lo mismo que mide de aquí a aquí. Entonces lo voy a tomar en cuenta. Y por otro lado, yo tengo que acá, ¿verdad? Este pedacito de aquí nos mide lo mismo que aquí también. Entonces, ¿cuánto mide ese pedacito? Eso nos mide, bueno, de aquí, justamente aquí, ¿verdad? Tenemos x2. ¿Verdad? Eso mide x2. Lo que pasa es que, como hicimos en el caso de las y, estamos trabajando en la parte negativa del eje de las x, ¿verdad? Que es la parte de la izquierda. Entonces, recordemos que las medidas no son valores negativos. Entonces, como este valor es una coordenada negativa, yo tendría que ponerle aquí o cambiarle el signo y hacerla positiva, ¿verdad? De este modo, yo sé que x1 más menos. Aquí este 2 lo vamos a agregar aquí abajo, ¿verdad? Más menos x2 es igual al cateto 2, ¿verdad? Y ahí ya yo tengo quién es la medida del cateto 1 y ya tengo quién es la medida del cateto 2. Bueno, y ahora entonces, ¿verdad?
yo puedo perfectamente llegar y decir que por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a y1 menos y2 al cuadrado más x1 menos x2 al cuadrado. Aquí vean que yo los estoy poniendo entre paréntesis, ¿verdad? Es este valor, ¿verdad? Lo estoy poniendo como el cateto 1 y este valor lo estoy poniendo como el cateto 2. Los estoy poniendo entre paréntesis porque recordemos que tenemos dos valores, ¿verdad? Entonces yo mejor los encierro entre paréntesis porque esos valores tenemos que elevarlos al cuadrado, ¿verdad? Entonces ese cuadrado va a elevar a todo lo que está dentro del paréntesis. He ahí la importancia. Y bueno, por Pitágoras entonces yo tengo este resultado. Entonces lo único que nos falta por hacer ahora sería despejar esa h. Tenemos un cuadrado ahí arriba. Lo que vamos a hacer es quitarlo, ¿verdad? ¿Cómo quito ese cuadrado? Le saco raíz al otro lado del igual. Entonces recordemos que cuando saco raíz al otro lado del igual me queda un valor positivo y un valor negativo siempre, ¿verdad? De la raíz, cuando es raíz par. Y de este modo entonces me queda, bueno, y1 menos y2 al cuadrado más x1 menos x2 al cuadrado. Podemos ponerlo así, ¿verdad? O no habría ningún problema en ponerlo como la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, también recordemos que esta parte de la más menos, ¿verdad? Eso se da siempre que yo saco una raíz. Como dije antes, me da un valor positivo y un valor negativo. Esa raíz al otro lado cuando estoy despejando. Sin embargo, recordemos que aquí estamos trabajando con la medida, ¿verdad? De un valor o la medida de la hipotenusa en este caso. Y entonces yo tengo que decir que es un valor positivo, ¿verdad? Entonces sería, para efectos de este ejercicio, tenemos que tomar en cuenta solamente el positivo, que es x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y ese sería el valor de la hipotenusa. Esta es una explicación, ¿verdad?, de cómo se llega a la fórmula o de por qué se llega a la fórmula. Vamos a ver que este procedimiento es bastante útil, ¿verdad?, para poder entender con detalle las distancias que vamos a estar utilizando bastante en este tema, ¿verdad?, de circunferencia, centro, radio. Entonces es importante que de ahora en adelante memoricemos esta fórmula y la trabajemos bien. Voy a hacer un ejemplo para que nos quede bien claro más o menos cómo podemos aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces dice, sean 1,-2 y 0,3 puntos del plano. Determine la distancia entre ellos. Entonces yo llegué a una fórmula. La fórmula dice que la distancia, ¿verdad? En este caso ya yo no voy a usar h de hipotenusa. Vamos a cambiar esa h por distancia. Vamos a trabajar con esa d. Y d es distancia. Vamos a decir que d es igual a la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la fórmula que vamos a utilizar. Tenemos en este ejercicio dos pares ordenados, ¿verdad?, que corresponden a posiciones de puntos en el plano. Entonces yo voy a decir que el punto 1,-2, ¿verdad?, hace referencia a que esto es x y esto es y. Y de igual manera, ¿verdad?, el punto 0,3 hace referencia a que esto es x y a que esto es y. Bueno, son dos puntos diferentes, entonces este sería x1 y este sería y1. Este sería x2 y este sería y2, correspondientes al punto 1 y al punto 2, ¿verdad?, porque son dos puntos diferentes. Bueno, volviendo al ejercicio, entonces yo puedo llegar y sustituir estos valores en esta fórmula que tengo acá para calcular esa distancia. Yo sé que la distancia va a ser igual a la raíz, ¿verdad? Y me queda, ¿quién es x1? 1. ¿Quién es x2? 0. Y eso tenemos que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Más. Sustituimos los y. ¿Quién es y1? Menos 2. ¿Y quién es y2? 3.
y elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos ya haciendo la sustitución. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a resolver eso. Nos queda que 1 menos 0 es 1, ¿verdad? 1 al cuadrado. Y menos 2 menos 3 nos da como resultado menos 5 al cuadrado. Ahora seguimos resolviendo, ¿verdad? 1 al cuadrado nos da como resultado 1. Y 5 al cuadrado, bueno, menos 5 al cuadrado. Recordemos que cuando elevo al cuadrado un número negativo, siempre me da positivo, ¿verdad? No es necesariamente al cuadrado, siempre que el exponente sea par y la base sea negativa, al elevarlo el resultado es positivo. Entonces aquí me daría 25, ¿verdad? Y entonces me dice que la distancia sería igual a 1 más 25, que sería la raíz de 26. Y ese sería el valor de la distancia que existe entre el punto 1, menos 2 y el punto 0,3. Bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad? De distancias entre dos puntos. Es bastante interesante saber reconocer o saber utilizar cómo determinar una distancia entre dos puntos, porque esa es la base para entender cómo funciona un círculo o una circunferencia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a estudiar un poco más a fondo lo que es la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Bueno, en la escuela, ¿verdad? Desde que estamos en la escuela o desde que estamos, bueno, no, desde que estamos más pequeños, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ver más que todo esferas o círculos en tapas o llantas, ¿verdad? Pero no nos dicen circunferencia, siempre nos dicen como círculo. Sin embargo, el círculo, ¿verdad? O cuando a mí me hablan de un círculo, lo que nosotros sabemos que esto es un círculo, ¿verdad? Nos están diciendo que el círculo corresponde a o es tanto su borde como su interior, ¿verdad? Entonces eso es el círculo. Pero ¿qué es la circunferencia? Su borde nada más. Entonces aquí tenemos lo que es la circunferencia. El círculo, perdón, tiene varias partes. Su borde, que se llama circunferencia justamente. Tenemos un punto, ¿verdad? Vamos a decir que ese punto, yo le voy a nombrar O. A ese punto le vamos a llamar centro de la circunferencia. Ok, ese es el centro de la circunferencia y vamos a decir que los segmentos que van desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto en la circunferencia, vamos a decir que se llama radio. Entonces a esa R, ¿verdad? Le vamos a llamar radio. ¿Ok? Y por otro lado, resulta que si yo llego y hago una prolongación del radio en el lado opuesto, ¿verdad? Y que choque con el otro lado de la circunferencia, bueno, eso sería otro radio, ¿verdad? Pero si yo tengo que esto se llama A y esto se llama B, vamos a decir que el segmento AB tiene un nombre en específico y en este caso lo vamos a llamar diámetro. Y lo vamos a representar con una D. ¿Ok? D. Vamos a decir que es la medida del diámetro. Perfecto, entonces por aquí, ¿verdad? Ya yo tengo cuáles son las partes de una circunferencia. Ahora, ¿de qué me sirve? O nos vamos a preguntar o nos preguntaríamos de qué me sirve, ¿verdad? Lo que hemos visto anteriormente en cuanto a las distancias entre dos puntos y el plano cartesiano en una circunferencia. Bueno, resulta que la circunferencia nosotros la vamos a poder posicionar en el plano cartesiano. ¿Cómo? Nada más, ¿verdad? Dibujamos un plano. Ya sabemos cómo funciona el plano. Yo sé que este es el eje X. Yo sé que este es el eje Y. Y supongamos, ¿verdad? Que yo voy a trabajar con una circunferencia que esté centrada justamente en el centro del plano, ¿verdad? O en el origen. Esto se llama, para que lo tengamos presente de una vez, origen del plano. Ok, entonces vamos a tener una circunferencia que va a estar centrada en el origen del plano. Entonces ahora resulta que cualquier circunferencia que yo tenga, si yo tengo un radio, ¿verdad? Dijimos que los radios iban a ir siempre de su centro a cualquier punto de la circunferencia. Por ahí tengo un radio, ¿verdad? Por ahí tengo otro radio. Yo sé que los radios miden lo mismo, ¿verdad? Entonces los radios yo sé que van a medir R. Y al final, ¿qué es un radio?
¿qué es un radio? ¿Qué crees que sea un radio? Veamos, veamos. Chicos, vean, de aquí a aquí, ¿verdad? La medida de ese segmento al que llamamos radio va a ser la misma medida de ese segmento al que lo llamamos radio. Entonces queremos decir que la distancia del centro de la circunferencia a cualquier otro punto de la circunferencia siempre va a ser la misma. Entonces los radios al final es una distancia que hay del centro de la circunferencia a cualquier otro punto de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia está dada por, en este caso, ¿verdad? Cuando está centrada en el origen, estaría dada por la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Continuando con el círculo y la circunferencia, resulta que ese que hicimos anteriormente es un caso en específico. Resulta que yo puedo tener el círculo y la circunferencia con el centro no precisamente en el origen, podría tener el centro en ese lugar o ubicado en ese lugar, ¿verdad? Y entonces hacemos una circunferencia, ¿verdad? Alrededor de ese centro. Supongamos que ahí tenemos esta circunferencia, que es una circunferencia de centro O, ¿verdad? Sabemos que ese centro O, como cualquier punto del plano cartesiano, tiene unas coordenadas. A esas coordenadas yo le voy a llamar la coordenada a la que corresponde a X, le voy a llamar K. Y a la que corresponde a Y, le voy a llamar L. Vamos a decir la fórmula para determinar la ecuación de esa circunferencia está dada por X menos K al cuadrado más Y menos L al cuadrado es igual a R al cuadrado, que sería la medida del radio, ¿verdad? Y entonces vamos a utilizar ahora, o bueno, cada vez que la circunferencia no esté centrada en el origen, veamos que igual sirve para la que está centrada en el origen, ¿verdad? Esta fórmula es la fórmula general de la circunferencia. Esta nos funciona para determinar la ecuación de cualquier circunferencia, inclusive la circunferencia centrada en el origen. Hagamos el ejemplo. El ejemplo, ¿verdad? Cuando la circunferencia está centrada en el origen, entonces yo sé que su centro está en las coordenadas 0,0. Perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer, ¿quién es el valor de K? Pues sería 0, ¿verdad? ¿Y quién es el valor de Y? Sería 0, ¿verdad? Porque esos son los valores, veamos aquí, ¿verdad? En el ejercicio que corresponden a las coordenadas del centro de la circunferencia. Pero en este caso, como las coordenadas son 0,0, ¿verdad? Entonces K, que es el que corresponde al X, sería 0. Y L, que es la coordenada que corresponde al Y, sería 0 también. Entonces, vamos a decir que si lo sustituyo en la fórmula, me queda X menos K. ¿Pero quién es K? 0. Más Y menos L. ¿Pero quién es L? 0, ¿verdad? Es igual a R cuadrado. Entonces, X menos 0 es X, el cuadrado, más Y menos 0 es Y, al cuadrado, igual R al cuadrado, ¿verdad? Entonces vean que la fórmula general, o de la fórmula general nosotros podemos obtener con facilidad la fórmula particular que vimos anteriormente cuando la circunferencia está centrada en el origen. Bueno, veamos otro ejemplo específico. Determine la ecuación de la circunferencia centrada en el punto 5,4 del radio 3. Entonces vean que me están dando, ¿verdad? Por ahí en el ejercicio, me están dando el punto donde está centrada la circunferencia y me están dando el radio. Por lo tanto, yo tengo que determinar cuál es, ¿verdad? Su fórmula general o su ecuación en forma general. De este modo, ¿verdad? Entonces recordamos que yo sé que la ecuación de la circunferencia es X menos K al cuadrado más Y menos L al cuadrado igual a R al cuadrado, ¿verdad? Ahora entonces lo que hago yo, bueno, sabemos que K, L, ¿verdad?
K, L tiene que ser igual a 5,4 porque K, L siempre va a representar el centro de la circunferencia. Y en este ejercicio me están diciendo que justamente ese es el centro de la circunferencia. Ok, entonces, ¿quién es K? K es 5. ¿Quién es L? L tiene un valor de 4. Entonces yo puedo decir aquí que X menos K, que es 5, ¿verdad? Más Y menos L, que es 4, al cuadrado es igual a R al cuadrado. Me faltó, aquí lo único que nos falta, ¿verdad? Para ya saber la ecuación de la circunferencia es cambiar quién es R o sustituir el valor de R, que como pueden ver aquí en el ejercicio me lo están dando, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que decir es que X menos 5 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, ¿verdad? Y 3 al cuadrado me da como resultado 9. Entonces la ecuación de esta circunferencia centrada en el punto 5,4 está dada por X menos 5 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado es igual a 9. Y esta sería nuestra ecuación general de la circunferencia centrada en ese punto. Eso para ese ejercicio, ¿verdad? Ahora voy a hacer un ejercicio más. ¿Qué pasa si a mí me dan la fórmula y yo tengo que determinar más bien a partir de eso cuál es el centro de la circunferencia o dibujarla ya posicionada en el plano cartesiano? Entonces veamos un ejemplo más ya para terminar por el día de hoy, ¿verdad? Este ejemplo, lo que me dice es lo siguiente. Ok, veamos esta. Entonces yo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ahí es dar la ecuación. Es fácilmente identificable cuáles son qué es lo que necesito para dibujar una circunferencia en el plano. Dijimos que necesitábamos, ¿verdad?, saber dónde está ubicado el centro de la circunferencia. Recordemos que el valor que yo tengo acá, ¿verdad?, es el que corresponde a el valor de K. Y el valor que yo tengo acá es el que corresponde a el valor de L. ¿Cierto, verdad? Entonces, ¿quién será K, L? K, L sería el valor 2 en K y menos 3 en L. Tengo que poner los signos contrarios a como vienen en la fórmula general. En este caso, vean que aquí, bueno, voy a quitar esto, ¿verdad? Nada más para que observemos. Vean que aquí dice menos 2, ¿verdad? Que es el que tiene adelante, el signo que tiene adelante es un menos. Entonces yo lo voy a poner positivo, sin ese signo que tiene adelante. Y en el caso del 3 tenemos un más 3 o un signo positivo, ¿verdad? Y vean que aquí yo le cambio el signo y lo pongo negativo cuando lo estoy poniendo, ¿verdad?, haciendo referencia al centro de la circunferencia. Entonces sería el punto 2, menos 3, el centro de esa circunferencia. Tenemos 2, menos 3. Y por otra parte tendríamos, ¿verdad?, también que el radio, ¿verdad? Yo sé que de acuerdo a la fórmula, este radio, eso es el radio al cuadrado, ¿verdad? Eso es el radio cuadrado, ese 16. Entonces yo sé que si 16 es igual al radio al cuadrado, yo puedo sacar raíz al otro lado, ¿verdad?, para despejar esta r cuadrado, que me quede r, que es lo que estoy buscando. Entonces yo sé que la raíz de 16, bueno, más o menos, recordemos que cuando saco raíz al otro lado, ¿verdad?, saco la parte negativa y la parte positiva. Pero como les dije anteriormente, ¿verdad?, como el radio siempre es una medida, entonces tiene que ser siempre positivo. Entonces vamos a tomar en cuenta o a considerar solamente la raíz de 16. Y bueno, al resolver la raíz de 16 lo podemos hacer en la calculadora, o si te lo sabes perfecto, nos da que 4 es igual a ese, o la medida de ese radio, ¿verdad? Entonces yo necesitaba esos dos valores para hacer la gráfica. En este momento lo que voy a hacer es una gráfica, o voy a graficar esa circunferencia en GeoGebra. Si lo pueden descargar, es una aplicación, ¿verdad?, que pueden usar en el teléfono para poder dibujar gráficas. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, la gráfica de nuestra circunferencia centrada en el punto 2, menos 3. Para hacerla nosotros, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, o para hacer el dibujito, vean cómo nos tiene que dar igual a esa gráfica que nos dio la aplicación, ¿verdad? Yo voy a dibujar ahí un plano, ¿verdad? Sabemos bien que este corresponde al eje de las X, este corresponde al eje de las Y. Entonces ya tenemos el plano cartesiano dibujado, ¿verdad? Y entonces vamos a ubicar
el 2, menos 3. Tenemos 2 en X, ¿verdad? Estaríamos hablando de ir por aquí y menos 3 en Y. Estaríamos hablando de este punto, ¿verdad? Que tenemos ahí, ese sería el centro de la circunferencia. Ahora vemos que el radio mide 4, ¿verdad? Si bien es cierto, ves que este pedacito de acá va a medir 3 unidades, porque aquí va de 0 a menos 3, ¿verdad? Pero como las unidades son positivas, tiene que medir 3 ahí. Y después, si yo le sumo esta unidad, ¿verdad? Eso que yo pinté con verde va a medir 4 unidades. Veamos que esa distancia va a ser la misma que yo tengo paralela aquí, ¿verdad? A esta otra distancia. Entonces, eso me dice a mí que eso sería un radio, ¿cierto? Es un radio porque mide 4. Y como yo sé que la medida del radio es la distancia que existe entre el centro de la circunferencia y cualquier punto de la circunferencia, entonces yo sé que la circunferencia tiene que tener una forma, algo como esto, ¿verdad? O tendría que tener una forma semejante. Esto es solamente un bosquejo, ¿verdad? De la gráfica, no es precisamente igual, pero vemos cómo sí se parece, ¿verdad? Este me lo dio la aplicación y este lo hice yo. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Ubicando el centro de la circunferencia muy fácilmente, ¿verdad? Vean que el punto 2, menos 3 yo sé que está aquí. Y luego a partir de ese punto, yo con el radio, ¿verdad? La medida del radio que es 4, voy a identificar cómo más o menos se extendería la circunferencia en ese plano cartesiano. Bueno, hasta aquí quedamos por hoy, chicos y chicas. Recuerden compartir el video si ustedes creen que les sirve a alguna persona para hacer el examen de bachillerato por madurez. Recuerden que las prácticas están siempre en el primer comentario de YouTube. Y cualquier duda, consulta que quieran aclarar, por ahí tienen mi número de teléfono y también por ahí tienen mi email para que podamos hacer una cita, ¿verdad? Y entonces aclarar las dudas que tengas. Te recuerdo que también tengo el servicio para resolución de tareas, también doy tutorías personalizadas por si gustas contactarme. Y ahora lo que queda es agradecerte por estar aquí conmigo y nos veríamos la próxima sesión. Muchas gracias.